Freno en seco. Estados Unidos afirma que no hay cambios en la política de inmigración para los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nuestras regulaciones de inmigración relacionadas con los inmigrantes cubanos no han cambiado. No hay un restablecimiento de la política de pies secos, pies mojados que terminó en 2017, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos afirmó que las reglas de inmigración para los cubanos se mantienen sin cambios y enfatizó que la política de beneficios especiales conocidas como pies secos, pies mojados permanece completamente abolida, sin vuelta atrás. Las declaraciones del funcionario se produjeron durante el fin de semana en medio de la imparable avalancha migratoria de cubanos por la frontera mexicana y el creciente incremento de viajes marítimos en embarcaciones rústicas y de operaciones de contrabando humano, en muchas ocasiones con trágicos desenlaces, como el naufragio ocurrido la semana pasada cerca de la costa de Key West. La puesta en marcha de medidas de emergencia por las autoridades en la zona fronteriza y la liberación de inmigrantes con documentos de entrada registrada al país puso a circular versiones no confirmadas de una posible restauración de ciertas provisiones de la política eliminada por la administración de Barack Obama hace 4 años. Pero el funcionario fue claro sobre el asunto. Aquellos que migran de forma irregular se exponen a un gran riesgo y, si son declarados inadmisibles, están sujetos a la repatriación y a otras consecuencias legales, aseveró. La ola migratoria cubana, que alcanza cifras récords en las entradas irregulares por la frontera sur, ha obligado a medidas de emergencia en el sector del río en Texas, como la opción de un parole humanitario de hasta 60 días para los solicitantes de asilo que arriban por ese territorio. La situación es tensa en la franja fronteriza, donde llegan diariamente cientos de inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades para solicitar asilo político. Según las estadísticas recientes de Aduana y Protección Fronteriza, CBP, la pasada semana el promedio se acercó a 7.000 entradas diarias y solo el día lunes 28 de marzo se registraron 1.500 cubanos. Ante el abarrotamiento de las capacidades de atención, algunos casos son procesados de manera expedita por razones humanitarias, pero el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, encargado de controlar el acceso por la frontera, negó que la eventual entrega del parole humanitario esté asociado a liberaciones masivas de inmigrantes en todos los sectores de la franja sur. No estamos realizando liberaciones masivas en la frontera, dijo un portavoz del DHS desde Washington. Estamos poniendo en libertad a algunos individuos en sectores específicos del río y como parte de un proceso eficiente y seguro que implica identificar y detener a quienes suponen un riesgo para la seguridad pública. El panorama pudiera agravarse a partir del 23 de mayo, cuando el DHS derogará el llamado Título 42, la normativa que durante la pandemia limitó la entrada de inmigrantes por la frontera para solicitar asilo político en el país. Pero la restricción sanitaria no ha sido una barrera significativa para la entrada de cubanos a territorio estadounidense en los últimos meses, según datos oficiales. Durante el presente año fiscal, iniciado el pasado 1 de octubre, solo 212 inmigrantes cubanos fueron procesados en la frontera bajo el Título 42. La cifra de cubanos afectados por la normativa en 2021 alcanzó los 7.204 casos. Aunque políticos, expertos y abogados de inmigración consideran que el levantamiento del Título 42 podría disparar el flujo de entrada irregular y complicar aún más la situación de la frontera, las autoridades del DHS dicen estar preparadas para asumir el reto. La entidad planea aumentar el personal y los recursos necesarios y ha enviado ya más de 600 oficiales adicionales a la frontera. A aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados, dijo el secretario del DHS, el abogado cubanoamericano Alejandro Mayorkas, al anunciar la medida. A la vez, los viajes por vía marítima desde Cuba se han multiplicado en las últimas semanas. Más de 1.200 inmigrantes cubanos han sido interceptados o capturados a su llegada a las costas de Florida durante el primer semestre del año fiscal 2022. Desde mediados de marzo, la Guardia Costera, en cooperación con otras agencias asociadas, puso en práctica un operativo emergente de patrullaje por aire y mar en el estrecho de Florida para tratar de frenar los viajes irregulares.
Estamos en la escalada de una crisis migratoria y la administración no tiene un plan concreto para detenerla, dijo Willie Allen, abogado de inmigración en Miami. Es previsible que va a empeorar. Allen criticó el silencio del DHS respecto al programa de reunificación de familias cubanas congelado desde 2016 y actualmente en proceso de revisión, y la inacción que prevalece en los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En la actualidad, hay más de 100.000 reclamaciones de familias cubanas pendientes, incluyendo 78.228 casos del Centro Nacional de Visas y unos 22.000 expedientes del CFRP, Programa de Reunificación de Familias Cubanas. No he escuchado de la primera cita para los casos de visa de inmigrantes en la Embajada de La Habana, apuntó el abogado. El pasado 3 de marzo, la administración Biden anunció una reapertura limitada de los servicios consulares en la sede diplomática de La Habana, interrumpidos desde finales de 2017. Nos estamos preparando para volver a la tramitación limitada de visas de inmigrantes en la Embajada de La Habana, pero actualmente la mayor parte de la tramitación de visas de inmigrantes cubanos ocurre en Georgetown, Guyana, manifestó el funcionario del Departamento de Estado. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos acusa al régimen cubano de difundir desinformación sobre la guerra en Ucrania. El Kremlin publica desinformación para ocultar las atrocidades de la guerra contra Ucrania. El régimen de Cuba difunde la desinformación en los medios oficiales del Estado, denunció la Embajada estadounidense. Pero esta no es la única vez que la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana cuestiona la política informativa de la dictadura cubana respecto a la guerra en Ucrania, pues en otro tuit, publicado el 13 de marzo, condenaron el apoyo del régimen de Cuba a la invasión de Rusia a Ucrania con la promoción de su desinformación. Además, los diplomáticos estadounidenses que las autoridades cubanas hablen sobre las reglas de libertad de expresión en tecnología cuando despliegan ejércitos de bots para hostigar y criminalizar a la prensa independiente. La información publicada por la prensa estatal cubana desde el comienzo del conflicto es muy semejante a la emitida por el Kremlin. De hecho, las autoridades se resisten a mencionar el término invasión y califican el conflicto bélico como una operación militar especial. Actualmente, cuando las cancillerías de la mayor parte de los países occidentales denuncian con espanto los abusos cometidos por las tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha, la prensa oficialista cubana replicó el discurso del Kremlin negando las evidencias. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.